Bueno, chicos, entonces vamos digamos que a proceder a dar la respuesta. La respuesta nos va a dar algo como esto: n mayor o igual que 17.96, y por aquí hay otros ceros: 0, 0, 6, 0, 1, así. Ah, sí. Ok. Entonces, pero definitivamente entonces la n se aproxima por exceso, entonces la n quedaría siendo 18. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos claros? No hay pregunta alguna. Listo. Este es uno de los métodos que se utiliza, que como les dije, pues hace un momento, es el, el método estadístico. ¿Listo? Hay otra alternativa para utilizar el método estadístico, otro camino que también es del método estadístico, y pues quiero mostrárselos por lo menos para que lo conozcan. ¿Listo? ¿Cómo dice? Puede ser. Vamos a mirar. Entonces hay otro que funciona de la siguiente manera. Voy a poner aquí una rayita. Vamos a continuar. Entonces, resulta que hay una curva en estadística muy importante, ¿sí? Esta curva, eh, nosotros, en estadística manejamos una tabla para poder utilizarla cada que íbamos a hacer este tipo de cálculos del tamaño de la muestra, ¿sí? Que era una gráfica más o menos parecida como algo así. Pero nosotros no trabajamos mucho, pues, con el dibujo de la gráfica. Sin embargo, pues, la tabla representaba justamente estos datos, ¿listo? Representaba estos datos. Entonces, cómo se comporta, digamos, esta gráfica? Vamos, aquí está la mitad, ¿sí? Este es el centro. Entonces, hay algo que es la desviación estándar, que se denota con un sigma, la desviación estándar. Y si yo mido una desviación estándar a izquierda y a derecha del centro, digamos que sería más o menos como medir algo como así. Eso me va a dar más o menos, pues matemáticamente eso es como el 68.27%, digamos, de los datos. Eso obviamente es algo que no me sirve para hacer un cálculo. Yo no puedo hacer un cálculo donde tenga como la certeza del 68%, porque hay mucha incertidumbre ahí. Pero, y esto es cuando se utiliza más un sigma y menos un sigma. Pero si yo utilizo 2 sigmas, supongamos que esto fuera 2 sigmas, ahí me disculpan, pues, el dibujo, pues, que está feo. Entonces, aquí fuera, digamos, más 2 sigma, y aquí fuera menos 2 sigma. La distancia que hay entre estos 2 ahora sí es importante, ¿sí? Es una distancia, hablando de porcentaje, ya estamos hablando del 95.45%. Este es el que más se utiliza, es como el estándar que se usa. De hecho, fue el que usamos hace un momento en el otro cálculo. Pero uno podría utilizar también 3 sigma. Y si utilizara 3 sigma, ¿sí? 3 sigma y menos 3 sigma, pues obviamente el resultado es supremamente preciso. ¿Cómo? Entonces, en este caso sería el 99.73%. Obviamente,
trabajar con una certeza del 99.73% es fenomenal. O sea, casi que lo que uno está encontrando a la fija es súper preciso. Pero digamos que también requiere muchas más mediciones, ¿no? Muchas más muestras para poder llegar a un nivel de confianza de ese estilo. Entonces, digamos que el más estándar que se utiliza es este de aquí, el de más 2 sigma y menos 2 sigma, es como el común, digámoslo así. ¿Listo? Como el común. Entonces, el primero de ellos, que es el de más un sigma y menos un sigma, ¿sí? Utiliza una constante K. Ahorita les voy a mostrar que esa constante, pues no les he mostrado la fórmula. K igual a 1, una constante de K igual a 2 y esta una constante de K igual a 3, que es como 3 sigma, más o menos 3 sigma. 3 sigmas a la derecha, 3 sigmas a la izquierda, o 2 sigmas a la derecha, 2 sigmas a la izquierda, o un sigma a la derecha y un sigma a la izquierda. ¿Qué es sigma? Sigma es el nombre de esta letra, o sea, desviación típica. Esa letra se llama sigma. ¿Sí? Es una letra del alfabeto griego y su nombre es sigma. Así como yo no sé si ustedes recuerdan cuando veían matemática, que ustedes veían, por ejemplo, que esta letra se llamaba alfa. Eso, así mismo. O esta otra se llamaba beta, o esta se llamaba teta, esta se llamaba phi. Así. Son letras del alfabeto griego que tienen su nombre. Entonces esa letra se llama sigma en particular. Pero en estadística, en lo que estamos hablando, pues es desviación típica o desviación estándar. Ok. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula, muchachos. El tamaño de la muestra debe ser mayor o igual que esta constante K, que les acaba de mostrar que puede ser 1 o 2 o 3, ¿sí? Multiplicado por la desviación estándar sobre el error, el error por la media aritmética. Y todo esto al cuadrado. Pero, ¿qué es cada una de esas cosas? Entonces, digamos, ¿quién es esa K? La K es la roja que acabé de decirles y tiene un nombre que es el coeficiente de riesgo. Tenemos también el sigma, y que es la desviación típica. ¿Ok? ¿Quién es la E? Es el error expresado en la fórmula, ¿no? ¿Y quién es este X con la rayita? Es la media aritmética. ¿Recuerdan que es una media aritmética, muchachos? Es sumar cierta cantidad de datos y dividirla entre la cantidad, o sea, en promedio. Esa es la media aritmética, literalmente un promedio. Pero de todos esos, el único que requiere algo para calcularse, o sea, como una fórmula para calcularse, ¿sí? Es el de la desviación típica. Entonces, de una vez les voy a escribir aquí, donde la desviación típica, que es parte de la fórmula, como la ven arriba, ¿sí? Es la raíz cuadrada de una división, y es la sumatoria de todos los x y menos la media al cuadrado sobre n. Entonces, esa es la desviación estándar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Sí, vamos a calcular. De hecho, vamos a hacer el mismo ejercicio sencillito que hicimos hace un rato, pero por este nuevo método. ¿Ya? Entonces, voy a tomar los datos que calculamos, o sea, que escribimos hace un ratico, y lo vamos a hacer para este. Los datos eran estos, muchachos. Otra vez estos datos. Los voy a poner aquí igualito porque vamos a usarlo para resolverlo a través de este método. Lo voy a poner aquí, ejemplo
Entre paréntesis, los mismos datos del ejemplo anterior. De 2 ejemplos arriba. Sí, porque el ejemplo anterior, pues, nos dio 18. Listo, entonces vamos a hacerlo para con este. Entonces, lo mismo que habíamos dicho hace un rato, entonces sería como acomodarlos aquí. Este sería como el X, sí, sería 8, 7, 8, 8 y 7. Y si, no me alcanzó aquí. Y si lo sumo, listo. Y si lo sumo, ¿cuánto me da, muchachos? ¿Cuánto me dio ahora rato? 38. Ya que está, listo. Bueno, eh, vamos a calcular la media aritmética. ¿Cuál es la media aritmética? Sería hacer, ¿qué cálculo, muchachos? La media aritmética de esos datos. ¿Cómo? Exacto, el promedio. Perfecto, sí, señor. Divide de 38 entre 5. O sea, si nosotros aquí vamos a decir el número de observación, digamos, número de observaciones, pues sería una observación, la observación 2, la 3, la 4, 5 observaciones, ¿correcto? 5 observaciones. Y si queremos calcular el promedio, que es la media aritmética, pues sería coger la suma de eso, que es 38, y dividirlo entre la cantidad de datos, que son 5. Entonces, digamos 38 sobre 5, esta sería la media. 38 sobre 5, ¿eso cuánto nos da? Ok, 7.6. Entonces, esa sería la media aritmética, 7.6. Hasta allí, ¿hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? Listo. Entonces, vamos a calcular x menos la media y al cuadrado. ¿Listo? X menos la media al cuadrado. Entonces, ¿quién es x? Para el primer caso, 8. 8 menos 7.6 y a la 2. O sea, voy a escribirlo aquí como a nivel de que lo entiendan, pero obviamente uno ya hace eso en la calculadora y lo que hace es escribir el resultado. O sea, lo que yo haría aquí sería 8 menos 7.6 y al cuadrado. Y ahí escribiría ya ese resultado. Lo voy a escribir como a manera pues de ejemplo. 7 menos 7.6 al cuadrado. 8 menos 7.6 al cuadrado. 8 menos 7.6 al cuadrado y 7 menos 7.6 al cuadrado. ¿Cuánto me da el primero? 8 menos 7.6 y eso al cuadrado. 0.16. Ok, 0.16. Entonces eso me va a dar este también y este. Listo. ¿Y 7 menos 7.6 y a la 2? ¿0 punto qué? 36. Que también sería este de aquí. Ajá. Entonces ahí estoy calculando cada uno de ellos. Pero si ustedes observan, para yo calcular el sigma, yo necesito tener la sumatoria de eso aquí. O sea, tengo que sumar esa columnita. Lo que estoy haciendo es calculando esto, muchachos. Lo que estoy haciendo es calculando ese numerador de ahí. ¿Listo? Pero tengo que sumarlo. Entonces, ¿cuánto nos da? 1.2. O sea que ahí, ¿qué acabo de hacer? Acabo de hacer sumatoria de x menos la media al cuadrado. Eso es lo que acabo de hacer allí. Que según dice el compañero nos da 1.2. Validemos, ¿sí? 1.2. Listo. Entonces, ¿qué acabamos de hacer ahí? Acabamos de hacer esto, muchachos.
Eso es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Que eso es esta parte de esta fórmula de aquí, muchachos, esta parte. Entonces, mire que uno ve como esas fórmulas raras y como son números extraños, pero a la hora de hacerlo no tiene nada de ciencia. Una resta elevado al cuadrado y después suma los resultados. Pero la forma de escribirlo como que, como complicada, pero no, realmente no es complicado. Entonces, para poder hacer esa fórmula, ¿qué me hace falta ahorita? Dividir entre n y sacarle raíz, y ya tendría todo el sigma completo, ¿sí lo ven? Porque el sigma es la raíz de eso que tengo sobre n. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a borrar este negrito de aquí. Y entonces me va a quedar sobre n. Entonces, vamos a hacer esa división sobre n. Entonces, ¿quién es sigma? Sigma es la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos x, de la media aritmética al cuadrado sobre n. Esto es sigma. Y resulta que ya calculé que esto me da 1.2 sobre, ¿y n quién es? La cantidad de datos, 5, y esto en raíz cuadrada. Eso. ¿Cuánto me da eso? Eso está 0 punto algo, tiene que ser. ¿Pero qué? Raíz de 1.2, ok, dividido entre 5. 0.48, 0.4899. Lo quiero aproximar a 4 decimales. La raíz de 1.2 sobre 5. ¿No les da? Hacen así, vea, raíz, abre paréntesis, 1.2 dividido entre 5, cierra paréntesis, igual, así. Muchachos, les sugiero que se hagan un mini cursito de manejo de calculadora, porque si no van a perder el examen porque no saben hacer cálculos con la calculadora. Imagínense, y no sabe hacer esto tan sencillo, raíz de 1.2 sobre 5. No tiene el paréntesis porque todo está dentro de la raíz, pero si la calculadora no abarca la rayita y la larga, hay que ponerle paréntesis. Pues aprender cómo manejar su calculadora bien. Pero como la calculadora no tiene la culpa, pues es del dueño. Bueno, entonces ya tenemos quién es sigma, muchachos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos ahorita sabiendo ya el valor de sigma? Pues vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? Ya tenemos ahorita la fórmula como tal es esta de acá arriba, la fórmula que necesitamos. Esta es la verdadera fórmula que vamos a usar, que requiere sigma, pero ya lo calculé, ya tengo el sigma. Baja la fórmula por aquí a la derecha. Usted me dice, qué pena con ustedes, muchachos, discúlpenme ahí, qué pena. Entonces sería n mayor o igual. Vamos a manejar igual que en el ejercicio que hicimos hace rato, un sigma, un K
una constante, vamos a manejar 2 sigma. ¿Por qué 2 sigmas? Porque sería 95% de, se me fue el nombre, de confiabilidad. ¿Listo? Entonces, y eso es con 2 sigma. Entonces, K es igual a 2. Entonces, según el cálculo que haríamos aquí, este K vendría a ser 2 por el sigma ya lo tenemos. Vamos a poner 0. Vamos a poner aquí por 0.489 y yo lo aproximé con un 9 para dejarlo con 4 decimales. Con 4 decimales. Sobre el error. El error estamos manejando el 5%. ¿Cuánto es 5% en decimales? 0.05 sería el error. ¿Listo? Y por la media aritmética, pero la media aritmética ya la habíamos hecho, era esta, 7.6, ¿sí? De la media aritmética es 7.6. Y todo esto a la 2. Entonces ahí usen su calculadora. Ah, pero verdad que usted no sabe manejar calculadora. Entonces, bueno, imaginándonos que saben usar calculadora, sería entonces, abre paréntesis, una fracción, 2 por 0.4899 dividido entre 0.05, que es el error, por 7.6, cierro el paréntesis, a la 2. Listo, ¿cuánto le dio? Ese es el resultado del compañero, syntax error. No, compañeros, no quiero imaginarme cómo les va a ir en el parcial, entonces si esos resultados son syntax error. ¿El 5? A 0.05, porque está, lo que pasa es que estamos trabajando con el estándar que cuando estamos en 2 sigma, que es el 95%, entonces estamos trabajando con el 5% del error, que fue lo que hicimos acá. Te voy a mostrar. En el primer ejercicio que hicimos, aquí mira, aquí, ¿ya? Ah, Padre Santo de la Gloria, aquí. Porque, ¿ya? Porque es el mismo ejercicio. Más o menos 5%. El, el error, margen de error. 5%. No, ya es un problema de vista, no, ya es un problema de vista. No, ya es un problema de oftalmólogo. Listo, no, es por eso. Sí, por eso es que se toma con el 5. Bueno, ¿y cuánto le dio? Igual 6.64, digamos. Pero como la n es mayor que eso, entonces ¿cuánto debe ser n? Y en el ejercicio que habíamos hecho, sí, nos dio también eso. Sí, también. Nos dio 7 también. En el ejercicio que habíamos hecho, nos dio también n7. Entonces miren que nosotros podemos tener, digamos que, dos métodos, dos formas de hacer el cálculo y son válidas, completamente válidas las dos, ¿ya? ¿Cuál les gusta más? ¿Esta última?
¿Cómo? Ahí, más. ¿Desde aquí? Entonces ahí, muchachos, nos damos cuenta que tenemos dos métodos válidos. Cualquiera que ustedes utilicen sirve. Cuando yo les coloque en el examen, no creo que les ponga a decir, hágalo por el método tal, no creo. Sino calcule y ya usted, digamos que se toma la libertad de elegir el método, pues, porque finalmente da igual, o sea, los dos son buenos, los dos dan el resultado que necesitamos. ¿Cuál sería la idea ahorita, muchachos? Que lo hagan para el segundo, ¿sí? Para el segundo ejercicio. Este primero es chiquitico para mirar las fórmulas, o sea, qué va en qué lugar, qué se reemplaza en dónde, sí, como la mecánica. Pero ya a nivel de hacerlo, pues la idea es que lo hagan con los datos que vimos hace un rato. Les dio 10 y 18, ¿no? Me parece. Entonces ahorita les debe dar 18 o 17 o 19, pues, o sea, así pues ahí muy cerquita. Entonces la idea es que lo apliquen a ver que les haya quedado claro. Dime, me dice hasta cuándo. ¿En dónde la gráfica? Desde aquí. Bueno, si quiere tómele y lo bajo más. Listo, entonces la siguiente sería ya el ejemplo y aquí para que quede completo. ¿Listo? Bueno, entonces venga, le muestro otra vez desde el principio. Aquí sería para la gráfica. Listo. Lo otro sería el ejemplo que arranca aquí. Y lo otro, ¿listo? Y lo otro sería para completar aquí la información. Bueno, háganlo por favor con el otro. Es la misma mecánica. O sea, ya saben qué reemplazar dónde, cómo calcular cada cosa. Sí, este fue un ejemplo chiquitico como para mirar, vuelvo y les digo cómo usar los datos y cómo calcular. Esperaríamos que el resultado sea o el mismo o muy cercano, pues. El mismo o muy cercano. Entonces, voy a copiar los datos que usamos en el segundo, que son estos de acá. Listo, aquí están los datos. Y las dos fórmulas que vamos a usar, voy a copiar primero esta porque normalmente es la primera que uno hace para poder reemplazar en la otra. Y ahora sí, la definitiva, me pasa un momentico. Listo, ahí lo coloco para que lo tengan, digamos, a la mano lo que hay que hacer.